Hola, respecto a la pregunta sobre los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, la Ley 1943 de 2018, que hace poco la Corte Constitucional declara inexequible y suspende sus efectos a partir del 1 de enero del 2020, se genera, digamos, la inquietud del público en general de qué pasa por la vigencia fiscal actual, es decir, las del año 2019. Es importante indicar que realmente la declaratoria de inexequibilidad por el periodo gravable vigente no va a tener una alteración importante y le da, digamos, la posibilidad al gobierno que en lo que falta del año se proceda a tramitar en el Congreso una nueva ley de financiamiento, una nueva reforma tributaria que nos genere unas nuevas condiciones fiscales a partir del año 2020. Sería ya, digamos, diferente que si pasa el año vigente 2019 y el gobierno y el Congreso no hacen la tarea solicitada por la Corte Constitucional. Ahora bien, respecto a qué pasaría si para el año 2020, es decir, antes del 31 de diciembre de esta vigencia, el gobierno nacional no alcanza o el Congreso no alcanza a expedir la nueva ley, pues realmente lo que va a establecerse es la supervivencia, es decir, la revivencia, porque reviven las normas que estaban vigentes antes de la ley de financiamiento, donde hay cambios significativos como en el caso de los dividendos, en figuras como las compañías holding colombianas, modificaciones en las tasas impositivas, en los contribuyentes, en el régimen de tributación simple y un sinnúmero de modificaciones que introdujo la ley. Obviamente esto es en el tema técnico. Ya en el tema presupuestal, pues el gobierno, para lo que es el presupuesto general de la nación de la próxima vigencia, pues va a tener un impacto económico importante en la medida en que ya esta ley había subsanado en parte el déficit presupuestal que viene generando el gobierno. Ahora bien, las alternativas que tiene el gobierno para esta vigencia 2019 es expedir a través del Congreso una nueva ley que ratifique, modifique o sustituya. En principio, pensaría uno que lo que debería haber hecho el gobierno era presentar un proyecto de ley con un único artículo que diga que se ratifique, que el Congreso de la República a través de una ley ratificara en todas sus partes la ley 1943 del 2018 y así subsanar los defectos de procedimientos en la expedición, que fue por lo cual declararon inexequible. Pero también la Corte Constitucional le permite que lo sustituya o la modifique. Ellos fueron a sustituir la ley con un nuevo proyecto que tenía como iniciativa por parte del ministro de Hacienda y el director de la DIAN presentar el mismo cuerpo normativo de la ley, modificando lo que hacía referencia únicamente al año 2019, como era la normalización tributaria, como era la primera vigencia del impuesto al patrimonio por el 2019 y dejar vigente solo 2020 y 2021. Y adicionalmente, ejemplo, el beneficio de auditoría que traía la anterior ley por el año 2019-2020 quedaba solamente por el año 2020, entre muchas otras modificaciones. Entonces hicieron una selección de la ley y donde hacía la referencia para el año 2019 lo modificaron. No obstante, también el gobierno nacional ha hecho hincapié y hoy nos informa el ministro de Hacienda que tiene 267 proposiciones nuevas, caso en el cual pues pensaría uno que a estas alturas, ya con pocas horas o pocos días para terminar el año, pues que el gobierno vaya a hacer una reforma que sea copia de la anterior con 267 proposiciones, pues la verdad es que vamos a terminar con una nueva reforma tributaria completamente reencauchada de la anterior y sin ningún contexto o algún puente comunicante entre una y otra. Respecto a cuáles son las cartas del gobierno, pues realmente tener la fuerza suficiente para expedir la ley. Si no, podría hacer un decreto de emergencia económica y en la medida poder subsanar el déficit fiscal que se viene presentando. Adicional, pues realmente esta reforma, esta ley de financiamiento que declara inexequible, traía dentro de sus temas una propuesta grande del gobierno que era los beneficios a las empresas de economía naranja, como eran las compañías holding colombiana y el tema del régimen de tributación simple. Tres banderas de este gobierno
junto con la de mega inversiones, que le permitían el manejo de la política a futuro y que le permitía también cubrir el déficit fiscal y la formalización en los temas de empleo y otras materias macroeconómicas en Colombia. ¿Qué son las empresas de contenido o de economía naranja? Pues realmente el decreto reglamentario estableció unos ítems respecto a cuáles eran las actividades económicas que se entendían y ya la ley nos expedía un poco. Ha sido difícil definir el contexto de la economía naranja, inclusive el gobierno ha manifestado que esa es una de sus banderas, pero en ningún momento nos ha definido bien y concretamente. Lo que sí ha podido definir dentro de lo que se entiende por economía naranja son las materias de contenido. ¿Cuáles? El tema de contenidos audiovisuales, cinematográficos, el tema de producción artística o literaria. Y ahí, digamos, ha quedado rezagado el tema, ejemplo, de agricultura, donde se ha dicho las nuevas tecnologías para ese sector y asimismo la aplicación de la Internet para las cosas. Quedaría de esperar a ver cómo la evolución de los decretos reglamentarios y de lo que el gobierno ha entendido y nos ha hecho entender por economía naranja, pues a la final sí sea ese vuelco tecnológico al cual está liderado o está llamado más bien la economía colombiana. Adicional a esto queda, digamos, también que ese, o dicho sea de paso, ese proyecto de economía naranja queda casi que para emprendimientos, es decir, las grandes empresas para volcarse el tema o a la era tecnológica, pues el beneficio está limitado a unas pequeñas UETs y únicamente a la generación de unos pocos ingresos, porque a partir de ahí se pierde el beneficio que era renta exenta para aquellos emprendedores que quisieran iniciar lo correspondiente al tema de contenidos digitales. Bueno, y hablando del tema de CHC, pues que es Compañía Holding Colombiana, pienso que en buena hora el gobierno sinceró un poco el sistema, porque lo que en definitiva hace es volver las compañías offshore que existían en paraísos fiscales o en estados de jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición, las vuelve colombianas en la medida en que crea un marco normativo para generar inversión en Colombia, tanto extranjera como de Colombia hacia el exterior, dejando que el dividendo que se genere en esas compañías, es decir, los rendimientos derivados que perciban estas entidades, que tienen que tener más del 10% en dos compañías y tener un staff de empleados y una sede de administración efectiva aquí en Colombia, pues este marco les generaba que esos ingresos por dividendos se consideraban o se consideran renta exenta. Eso es, digamos, lo que le permite la acumulación del capital en la medida que el rendimiento del mismo, en razón a tener las participaciones en el mercado o en otras compañías, pues se perciban unos rendimientos o unos dividendos o rentas pasivas que nos generan renta exenta en Colombia, pero que traen consigo, digamos, el fortalecimiento de la economía colombiana. Joana, ahora, ¿qué es el régimen de tributación simple? El régimen de tributación simple, a mi criterio personal, sí es una transformación de la economía colombiana para aquellos que generan emprendimiento, es decir, para las pequeñas empresas que van a tributar no sobre la renta que generan, sino una tarifa muy pequeña de acuerdo a la escala de sus ingresos hasta la suma de 2.700 millones de pesos, empezando con tarifas que oscilan desde el 1.3 hasta el 11.7%, y con la muy buena posibilidad que todos los aportes que se hagan al sistema de pensión se van como descuento tributario, e integra lo correspondiente al impuesto del IVA o al impuesto al consumo para aquellas actividades comerciales que lo generan, y solamente se presenta una declaración anual con unos pagos en unos recibos por cada bimestre de una forma ágil y sencilla. Integra asimismo el impuesto de industria y comercio a partir del año 2020. Habrá que ver si con la nueva ley queda previsto también con esa vigencia 2020 o si se aplaza la integración de ese impuesto para el año 2021. Pero sí es muy importante porque simplifica, como su nombre lo dice,
todas las condiciones de tributación de aquellos emprendedores que están iniciando sus actividades laborales o sus actividades empresariales, que le va a permitir desarrollar su objeto social sin que el Estado pretenda una carga impositiva a aquellos emprendedores. Bueno, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Quedamos atentos a comentarios y solicitudes de algunas preguntas al respecto, y también a que el Gobierno Nacional expida la nueva Ley de Financiamiento de Reforma Tributaria y con ello nos dé las luces de qué es lo que va a quedar vigente a partir del año 2020, lo cual en próximos videos podemos estar comentando en estos tips pequeños de qué es lo que nos apara el gobierno y el sistema tributario colombiano para las personas naturales y para las empresas. Hasta pronto, muchas gracias.